Y momento de recibir a nuestro invitado para esta jornada aquí en estudios. Ya nos acompaña el ministro del MUP, Juan Carlos Baruja, a quien ya damos la bienvenida. Ministro, ¿cómo está? Gracias por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días para toda la audiencia y gracias por la invitación. Bueno, tenemos que hablar con el ministro principalmente, Domingo, del presupuesto del MUP en primer término. Claro, sí, el presupuesto general de la Nación en este momento se está discutiendo, se está empezando a discutir. Obviamente falta varios meses para la aprobación, pero los ministros ya están de alguna manera yendo al Poder Legislativo para hablar un poco de lo que es este presupuesto. Y ministro, la verdad que me llamó un poco la atención la proporcionalidad de cómo va a estar distribuido este presupuesto, porque mencionaron que 87% del presupuesto va a estar destinado a las viviendas y el 13% solamente para gastos operativos. Es así, ¿verdad? Es así, realmente estas son las cifras que nosotros llevamos adelante dentro de la institución. Prácticamente 90%, como expresaste, de lo que se tiene como presupuesto se invierte directamente en la construcción de las viviendas, principalmente en las viviendas sociales destinadas a las familias de escasos ingresos y también a las comunidades de los pueblos originarios, ¿verdad? De hecho que nuestra participación en la economía, principalmente en el sector de la construcción, Sí. es significativa. Por citarte nomás como inicio, prácticamente el 40% de todo lo que se produce en Tomatí compra el Estado a través de las viviendas sociales, o sea, los proyectos habitacionales que llevamos adelante, los ladrillos, las tejas, tejuelones son adquiridos a través de nuestro programa. Ujú. Ahora, ¿de qué monto hablamos en general del presupuesto que ustedes prevén para el próximo año, ministro? Bueno, si vamos a ir directamente a lo que es la inversión física, estamos hablando de un monto de aproximadamente entre 120 a 125 millones de dólares, ¿verdad? Ujú. Que es un presupuesto ya interesante. Lógicamente, uno siempre pretende tener un presupuesto mayor, pero si uno compara lo que ha sido el presupuesto 2023 a la fecha, hemos tenido un aumento muy significativo eh, que supera prácticamente el 50%. Es decir, que hemos crecido en presupuesto del 2023 hasta la fecha. Y eso es lo que nos ha permitido también tener números muy importantes en cuanto a viviendas ya culminadas y en gestión, ¿verdad? Justamente hemos hecho un informe al cierre del segundo año de gestión del gobierno del presidente Santiago Peña. Prácticamente 39.000 viviendas se han gestionado y ya son 24.000 las viviendas entregadas. Y si uno compara un poco lo que fue el gobierno anterior, que tuvieron 35.000 viviendas gestionadas, es decir que nosotros en 2 años no solamente hemos igualado, sino ya superado lo que se hizo en el gobierno anterior. Y bueno, nosotros estamos muy contentos y estamos muy entusiasmados de mantener este ritmo de ejecución y en lo posible superar, apuntando un poco a la meta que ha sido uno de nuestros objetivos, era de 100.000 viviendas en 5 años de gestión. Es decir, que estamos realmente por el buen camino en ese sentido. Y también, no solamente la cantidad de viviendas, sino también hemos dado respuesta a segmentos de la sociedad que no han tenido una respuesta, valga la redundancia, desde el Estado a través del programa Xerox, que es la clase trabajadora que tiene ingresos desde un salario mínimo hasta 5 salarios mínimos, hoy tiene una respuesta real desde el Estado, ¿verdad? Claro, porque antes por ahí se generaba ese fenómeno de que la persona quizás tenía, o sea, tenía más dinero de lo necesario como para acceder a esa vivienda, sin embargo no tenía la Las plata condiciones. suficiente para acceder a una, tipo, por su propio medio comprar. Entonces, Shero Apora entra ahí, ¿verdad? Como para atender a esa situación un poco ambigua de la persona. Asimismo, para hacerlo más gráfico, Sí. ¿verdad? Históricamente hacemos vivienda del Estado para los sectores más bajos, que Ujú, sería la parte más baja de la pirámide, por decirlo así, ujú. Sí. y posteriormente los que tenían posibilidad, los que tenían ingresos elevados a través de principalmente los créditos AFD, la parte alta de la pirámide, ¿verdad? Los que tenían ingresos de 4 salarios para arriba, 4 salarios mínimos. Pero el segmento medio
como vos estás diciendo, es perfectamente, vos superás el ingreso del salario mínimo y ya no. ya Como que está. sos muy rico y muy pobre al mismo tiempo, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Es como que el crecer y tener un poco de crecimiento te castigaban Claro. al no darte una oportunidad y casi te decían tener que ser extremadamente pobre para tener este beneficio, ¿verdad? Entonces era casi un castigo para aquel ciudadano que sale de la franja de la pobreza y pasa a ser parte de la clase media, ¿verdad? Entonces, Xerogapona viene a dar respuesta con un financiamiento de hasta 30 años de plazo a la tasa más baja, no solamente del Paraguay, sino de la región, 6.5%. Xerogapona realmente es un programa, en mi opinión, fantástico, porque tiene características muy adaptadas a la realidad de la clase trabajadora, como por ejemplo la primera cuota a abonar recién al ingresar a tu casa, es decir, aquellas personas que se benefician del programa, que están en una casa alquiler, que se empieza a construir su vivienda, Sí. mientras se construye su vivienda, él no paga la cuota del préstamo, sigue pagando su alquiler. Recién cuando ingresa a su nueva vivienda, deja de pagar el alquiler y paga ya la cuota de su vivienda, porque lo diseñamos de una manera en que igualar el pago del alquiler con el pago de la vivienda. Entonces, eso está... Claro, por así decirlo, ese 800.000 o 700.000 o 1.000.000 que uno destinaba al alquiler, Se paga la cuota. claro, se paga directamente la cuota, porque pasa también eso a veces, que uno tiene que pagar la cuota de la casa y al mismo tiempo pagar el alquiler, entonces como ya se vuelve un poco insostenible. Claro, iba a ser, para la mayoría iba a ser imposible pagar el alquiler y la cuota al mismo tiempo, Sí. ¿verdad? Por eso lo diseñamos un poco interpretando la realidad de la clase trabajadora que está en una casa de alquiler, que está en la casa de un familiar, y fuimos construyendo para que realmente pueda dar una respuesta, y hoy los números que tenemos certifican que estamos en el camino correcto. A partir de la implementación del Xerogapona 2.0, que incorporamos 4 nuevas posibilidades, se han cuadruplicado la cantidad de solicitudes. Hoy tenemos más de 3.200 entre créditos preaprobados y en análisis. Cerca de 1.000 viviendas ya entregadas del programa Xerogapona en estos 1 año, 3 meses de gestión. Y bueno, estamos realmente muy contentos e inclusive hoy ya estamos proyectando que Xerogapona traspasa la frontera de nuestro país para que nuestros compatriotas que hoy están en España, en Estados Unidos, en una primera instancia y posteriormente en el resto del resto que estén fuera del país, tengan la posibilidad de comprar su propia vivienda a través del programa Xerogapona, ¿verdad? Entonces, realmente estamos en un momento de consolidación y de expansión en nuestro programa, que es una de las apuestas más importantes que está haciendo el gobierno del presidente Santiago Peña para las familias trabajadoras, por un lado, la posibilidad de darle techo propio y por el otro lado, el gran impulso a la economía que genera la construcción de viviendas, teniendo en cuenta que una vivienda se estima que genera empleo a 10 personas, 5 en forma directa y 5 en forma indirecta. Hablamos también, ministro, y siempre se menciona el tema de lo que genera una vivienda en un específico lugar, en un determinado sitio, el entorno. Hay una sinergia con varias instituciones del Estado también para llevar adelante este trabajo, porque no solamente hablamos de la construcción de una unidad para vivir, hablamos también de agua potable, hablamos de luz eléctrica, es decir, desde el MUP, entonces coordinando también tareas. Si nos puede contar cómo se trabaja todo eso. Así mismo, ¿verdad? De hecho que una de las premisas y una de las directivas más importantes del presidente de la República, Santiago Peña, del inicio, el minuto cero, ha sido el trabajo en equipo, ¿verdad? Que muchas veces ha ocurrido que cada institución se maneja como compartimientos estancos, Sí. como cada uno tiene su propio mundo, llamémosle así, ¿verdad? Y no había esa coordinación. Eso fue una directiva y en el caso nuestro es un imperativo, ¿verdad? Porque no es solamente, como decía, entregar una vivienda. Hay que tener acceso, hay que llegar hasta el barrio, hasta la comunidad. Eso implica también la posibilidad de tener caminos adecuados. Eso implica coordinar con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, con las gobernaciones, con los municipios locales. Energía eléctrica, en este caso la ANDE, juega un papel estratégico, porque todos los proyectos habitacionales
lo entregamos ya con la energía eléctrica. Y también los sistemas de agua potable, que ya un poco depende de cada comunidad, ¿verdad? Hay sitios en donde tenemos la posibilidad de tener el agua de la ESAT, otros son juntas de saneamientos locales o aguaterías, pero siempre implica toda una articulación, de manera a que se pueda lograr ese propósito de que uno entregue no solamente una vivienda, sino también todos los servicios para que las familias puedan desarrollar en ese hogar su día a día, su cotidianidad, ¿verdad? Entonces, realmente sí, como está expresando, y eso lo venimos haciendo de muy buena manera. Realmente cada vez mejor lo vamos articulando y prácticamente hoy ya es una constante el trabajo entre nosotros, la articulación entre las instituciones para entregar un producto que realmente sea beneficioso al ciudadano. Quitando a Asunción y Central de la ecuación, ¿cuál es alguna región o departamento en el país donde ustedes identificaron que quizás no estaban llevando tantas soluciones que ahora en el 2026 van a decir, bueno, acá va a estar nuestro foco en esta región? Bueno, en realidad nosotros lo que tratamos de dar respuesta en función al déficit habitacional, ¿verdad? Que está muy vinculado también a la cantidad de población. O sea, cuando hablamos del departamento central, donde vos tenés el 30% de la población total del país, encontramos que hay casi una similitud en donde el déficit también habitacional ronda en esos términos. 30% aproximadamente. Entonces, lo que sí estamos tratando de hacer es que dar las soluciones habitacionales en función al déficit habitacional, ¿verdad? Es decir, donde hay un déficit del 5%, tratamos que nuestros proyectos sean del 5% en realidad. Pero eso no es así tan exacto matemáticamente, porque también existen situaciones particulares, el caso de las comunidades indígenas. Por decirte, nosotros el día lunes 29 de septiembre vamos a estar entregando 514 viviendas en el departamento de Boquerón, ¿verdad? Eso es una cantidad muy importante y las necesidades en este departamento son crecientes, ¿verdad? Dar respuesta principalmente a las comunidades de los pueblos originarios, a las distintas parcialidades en donde permanente y periódicamente se acercan a la institución o se acercan a través del INDI, con quien también coordinamos estos trabajos para dar respuesta. Entonces hay una cierta relación, pero no es estrictamente, vamos a decirle, que lo aplicamos 100%, ¿verdad? Porque ponerle que Boquerón se represente tal vez el 1 o el 2% de la población y probablemente nuestra inversión sea superior al 2% en ese departamento.